Oye, un móvil para verlo. Estoy poniendo ahí, pero no sé dónde está. Sí. Sí, en realidad estamos aquí. Vale, sí, en teoría deberíamos estar Vale, vamos a meter la intro. Vale, y ahora deberíamos estar saliendo nosotros. Ya puedes hablar. Lo único que... no sé qué he hecho, que no estamos en el directo que había programado. Ya. ¿En el de YouTube? Sí, estamos en otro. Y aquí y en este hay 4... O sea, en este no estamos saliendo. Estamos saliendo en otro. Hostia. He pasado... pero creo que se me está yendo la gente. O sea, se está yendo... Tienes ahí si te paso por WhatsApp, encuentras el link, ¿verdad? Sí. Vale. Ahí te va el link. Esto, la magia del directo. Hostia, la putada es que todos los que tenían el link y el otro. ¿Ahora qué? Nada, da igual. A ver. Esto. Estamos ya en directo, ¿no? Sí, estamos en directo. Diego, saludos a Diego. Hola Diego, ¿qué tal? No sé quién es Diego, pero bueno. Supongo que es amigo tuyo, ¿no? Vale. Pero voy a ponerte también, te remenciono. Vale, esto ya está arregladísimo. Ponemos aquí otra vez la Estoy cuenta. reenviando. Vale, ya está. Entonces lo borramos y ya está todo. Vale, Vale, ahora cómo hago vale, esto. se nos escucha ¿Algo bien, ¿no? de podré o qué? ¿Eh? No sé, bueno, tenemos los 4 espectadores que estaban en el otro lado están aquí, así que no hay problema. Y los que estén en el otro lado, pues ya vendrán de aquí porque he puesto el link allí, entonces ya no hay problema. Lo único que vamos a... Ponlo en mi muro. ¿Cómo puedo ponerlo ahora? En tu Facebook. Espera, estoy copiándolo. Espera.
Es que ya sabía esto que del link iba a fallar un poco, pero bueno. Ta, 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 ta. Vale. Vale. Te he puesto en Facebook, así que en teoría tus amigos también deberían verte. Y, Vale, estoy viéndola ahora a través de YouTube. estás viendo el YouTube. Lo que pasa Entonces, es que ¿eh? voy a quitarlo. Voy a salirme porque si no sale esto. Lagueado. Me oigo 3 veces. Vale, pues creo que estamos. Bueno, pues, Vale, espera que vamos a poner aquí en. Vale, aquí por Navidad. claro, yo no veo quién hay ni nada, ni en los comentarios. No, yo, Diego y Ana. Ana que está comentando desde Diego Pablos y no sé quién es Ana. Ah, sí. Diego es el hermano de María de Pablo. Ah, vale, Espera, María de Pablos y Ana, ¿quién es? O sea, Ana Zafón, su madre. vale, no sé por qué es lo que es. Bueno, María, sí, eso María, pensé. ¿Eh? María y Ana iban a verlo. Sí. No, pero Ana de Pablos también es piloto, ¿no? No, Ana es la madre. Ana, vale, pero María de Pablos sí es piloto. Sí. Vale, ya me he hecho una idea de quién es quién. Vale, pues yo creo que podemos empezar ya. Bueno, tenemos 7 espectadores, qué guay, me siento famosa. Es que los directos en Twitch no suele haber nadie, suele haber 4 o menos. Así que bueno, pues a todo el mundo que esté ahí, quien quiera escribir algo por el chat, yo lo estoy leyendo, todo lo que lea se lo digo a Mike. Y no me seáis lurkers, que el lurker es la persona que ve el directo. ¡Ay, saludos JH! ¿Qué tal? No me seáis lurkers porque los lurkers se supone que ven los directos pero no comentan y eso está muy pero que muy mal. Y bueno, ¿metemos otra vez la intro o no metemos la intro? Lo que quieras. Venga, sí, Tú eres- metemos la intro. Venga, Cristian, méteme la intro. Ya. Lo único creo que va a salir aquí. Vale. Vale, pues ya estamos aquí otra vez. Vale, tenemos más saludos de Andrea Iz, entiendo que será Andrea Izquierdo, y saludos desde Inglaterra, besos de Andrea. También tenemos un loco de coches, o sea, se llama loco de coches, que pone viva el cracks. Y Elena Calatayud, que pone ese Mike campeón. Bueno, saludos, entiendo que son amigos tuyos. Sí. Vale, ¿qué más iba? Bueno, hemos puesto en la intro, sale la intro del campeonato del Carlos Sainz Center porque es al que iba yo, pero yo sé que yo fui a 2 campeonatos de la Mancha Karting Club hace mucho
Y bueno, ahí coincidí con Mike, aunque ya nos conocíamos de 2015, ¿no? Creo. De las Crocs, Sí, creo recordar. sí, del europeo, karting Sí. europeo. Y bueno, que creo recordar que eso, que tú también en 2019 ya no hiciste la Mancha Karting Club, ¿verdad? No, No. ya hace 2 años ya que dejé de correr en La Mancha. ¿Y tienes pensado volver algún día o cómo lo ves? Sí. A ver, yo siempre desde el día que dije que lo dejaba temporalmente, dije que iba a volver sí o sí. De hecho, pues para el 2021, 2022 me gustaría volver. No se puede decir a día de hoy nada porque tal como está todo, pues no. Pero bueno, sí que me gustaría volver algún día, no muy lejano, pero no puedo todavía concertar una fecha, decir voy a volver tal año. Cuando llegue el momento lo veré y según la situación, pues sí haré. Ya, porque claro, yo imagino que, no sé si yo, vamos, yo sé que los que están aquí conectados, muchos son amigos tuyos que ya saben eso, que de hecho está por aquí Fernando DJ, que Así, manda abrazos desde Valencia. Entiendo que como es de Valencia, pues sabes o que tú eres de Valencia, pero las carreras del karting son pues en Madrid, también hay alguna en Recas, o sea, no sé exactamente todo el calendario de La Mancha, pero que son bastante lejos, ¿no? sí, a mí el Campeonato de la Mancha me supone un gasto bastante elevado, porque se corre en Guadalí de la Sierra y en karting burgueño, se corre en Los Santos de la Humosa, se corre en Rivas, en Tomelloso también se corre, eh, circuitos que me pillan relativamente lejos, la verdad, Ujú. todo. Quitando Tomelloso y Rivas, que son los más cercanos para mí, pero aún así son 2 horitas y pico Sí. de viaje. Y claro, eso, aparte de las horas de viaje, luego tienes, entiendo que eso que tienes que coger habitación, pagar el entreno del día antes de la carrera, el día de la carrera. O sea que eso al fin de Correcto. cuentas, o sea, Si es un ponemos, desembolso bastante grande, ¿no? sí, si ponemos un ejemplo, por ejemplo, karting Ángel Burgueño, por ejemplo, Ujú, lo tengo desde mi casa, aquí en Valencia, en Paiporta, Valencia, hasta allí, Guadalix, tengo unos 420 kilómetros, lo que es, si echamos cuenta, serían unos 100 euros de ida y vuelta de gasolina, más luego vete un día antes para entrenar, con lo cual tienes que cogerte 2 noches de hotel. ujú. 2 noches de hotel por lo mínimo, mínimo, mínimo son 50 euros la noche o 60, o sea, ya son otros 100 euros tirando por lo bajo, que en muchos casos no encuentras tan baratos. Ya estamos hablando de 200 euros solo en gasolina y hotel. Luego 50 euros de inscripción, 250, cuenta luego dietas 2 días, pues eso, desayuno, comida y cena. Y el día de antes entrenamientos, pues mínimo 4 o 5 tandas, pues con mínimo son 60 euros que te vas a gastar en entrenar. Ujú. Por lo tanto, el gasto son 300 largos, vamos, casi 400 prácticamente, una carrera. Y eso contando que tengas una carrera en el mes. Ya que a Si veces tienes pueden dos ser dos. carreras, pues bueno, pues ya echas ahí el sueldo entero. Entonces, claro, y como hay más cosas que hacer, que pagar y cosas, pues aparte de una carrera, pues claro, te tiene que gustar mucho, mucho, mucho Ujú. para ir a las carreras estas, sobre todo en mi caso, que me pilla muy retirado, que son todas por Madrid, a las afueras de Madrid, me pillan muy retirado. Es una putada, pero aquí en Valencia, desafortunadamente, hay pocos campeonatos, los hay, porque de hecho he corrido alguno también, pero yo que sé, la filosofía que tienen en el karting, en la Mancha Karting Club, Es- ahora de todo lo que he corrido, es el que más me ha gustado, es el que mayor organización hay, más comisarios. Mm, Tengo, de hecho, la gran mayoría de amigos del karting los he conocido en la Marcha Karting Club, la gran mayoría, tanto en el campeonato anual de todas las carreras como en las clasificatorias que también las organizan ellos en Ujú. todos los años. De hecho, llevo participando pues 5 años seguidos, creo, 5.
y en las clasificatorias para el Mundial de Karting. Lo que pasa es que, claro, supone también otro gasto adicional, aparte Claro, de todo el claro. año. Bueno, es mucho dinero. Tienes que contar siempre desplazamientos, que es bastante, en gasolina, luego hoteles y luego entrenamientos, dietas y, bueno, y la inscripción. En Claro, claro. total, 350, 400 te dejas por carrera. Entonces, bueno, es un gasto Sí, bastante elevado. considerable. Sí, pero eso, que si es algo que a ti te gusta y lo que te apasiona, pues al fin de cuentas dice mucho de ti, de que darías tu vida por el karting, no sé qué. O sea, que cuando algo te gusta mucho, pues da igual lo que cueste, ¿no? Sí, la verdad es que no hay más que ver en la Crocs, que nos conocimos, Sí, el campeonato europeo, que para mí fue la carrera más dura en, bueno, en todo lo que llevo corrido. y la mía Porque también. la tuya también, me acuerdo, buah, la verdad es que lo pasamos fatal todos, porque nos pilló un nevazo, una nevada gorda allí en Carpetania, en Segovia, a -10 grados, nevando, con dificultades para ver la pista, porque la nieve, a Sí, mí sí, en mi sí, casa, sí. se me pegaba en la visera la nieve, ¿vale? Se hacía una capa de hielo y tú no veías. Sí, Entonces sí, te sí. tenías que levantar la visera con el peligro de que tú, a la velocidad que vas en la recta, se Claro, te no metían ves. los ojos, no veías. Entonces yo la recta, yo contaba unos 10 segundos a fondo con los ojos cerrados, calculaba que era lo que duraba la recta. Entonces 10 segundos con los ojos cerrados a fondo, abría los ojos justo y te llegaba la curva. Bueno, Madre mía. eso era una odisea. Y bueno, y luego los cars que, bueno, se Sí, no. congelaba Sí, 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 no. y se quedaban acelerados y luego tirabas a frenar y no frenaban. O sea, porque se quedaba el embrague congelado. Eso fue la Qué peor horrible. carrera. Bueno, la peor no, es la que peor lo pasamos Sí, realmente, sí, sí, todo. físicamente y Ya. mentalmente, porque es que era demasiado. O se te paraba el car porque se congelaba el embrague, que, digamos, para los que no lo saben, cuando tú estás acelerando no puedes frenar a la vez porque si no quemas el embrague. Pues el problema era que estabas tanto tiempo acelerando en la recta que entraba el agua, se congelaba y luego no volvía, no retrocedía. Entonces tú cuando frenabas quemabas embrague. De hecho, cuando llevabas 3 4 vueltas, el coche se paraba porque por el dispositivo que tiene de seguridad de que cuando quema embrague se para el motor y, Y y a ahí. lo mejor de 15 20 pilotos acababan 3 o 4 nada más Sí, la sí, sí, carrera. sí. Fue más como una resistencia a ver quién es el último en morir, porque, no sé, yo recuerdo esa carrera y me contó que estaba, creo que Busian o no sé quién estaba en la recta y que cada vez que pasaba yo me oían gritar dentro del casco. Porque yo es que a mí se me habían congelado los dedos y me puse a gritar, o sea, dentro del carro. Normal. Lo pasé fatal. Yo según me bajé, me fui a una especie de estufa que tenían ahí y no volví a subir, o sea, solo hice una tanda, no. Fue horrible, nunca, Yo nunca. la última tanda decidí no salir a pista porque Sí. vi las opciones que habían y tenía también las manos, las tenía moradas ya. De hecho, teníamos todo el mundo los guantes, los monos tirados Sí, sí, encima sí. de la estufa aquella para que se secara, porque del frío, de la humedad, del mojado de las manos, se quedaban en la forma Sí, del sí, sí. volante y no había manera de estirar las manos. Era, vamos, un sufrimiento extremo. Que dije yo, aquí vengo a pasármelo bien y No, ya no me claro, lo no a esperaba. sufrir. Sí, sí, estaba Ay, sufriendo. pero sé que luego la gente se queja de carreras aburridas, ¿no? Pues esa sí Esta que no carrera fue carrera aburrida. hubo de todo. Hubo, bueno, desde accidentes, porque hubo accidentes también que se salieron y hubo golpes gordos, desde accidentes hasta, bueno, casos de hipotermia, eh, Sí, brutal. Unas condiciones muy difíciles. Y luego, cada X tiempo de la nieve, como el chasis de allí son negros y los números son blancos, como se sí. posaba la nieve Claro, no encima se de veía. los números, no se veía el número, era todo blanco. Entonces tenían que cada 2 tandas o así parar, limpiar todos los coches para que se vieran los números de la nieve que estaba cayendo. Y es que fue todo muy surrealista. No, yo Sí, en mi vida yo creo que era tan dura y tan difícil a todos los niveles. O sí, sí. sea, muy dura. Vamos, yo estoy contigo, que para mí yo creo que fue la peor carrera.
de karting que he hecho en la vida y desde entonces casi nunca piso los outdoors. Yo me quedo en el Sainz y alguna vez sí que he ido a Rivas o al Burgueño, pero muy puntualmente. No sé, desde entonces no, yo digo, yo sitio calentito y así no paso frío. Yo la verdad es que circuitos de Madrid, te podría decir, Rivas, a mí me gusta mucho por el tipo que es rollo indoor. Me Sí, gusta mucho porque se parece mucho al karting La Puebla, que es donde suelo yo ir a entrenar. Y es más el rollo de circuito que yo estoy acostumbrado, más ratonero, sí, muy técnico. más Mónaco. Sí, rollo Mónaco. Es muy técnico, más que circuitos con rectas largas, porque ahí ya depende más del motor, pero en circuitos aquí más revirados, vamos, estoy más cómodo, me noto más cómodo. Vamos a hacer un pequeño alto porque ha ido comentando bastante gente. De hecho, ha aparecido María de Pablos, ha aparecido y te saluda. Te manda el emoji del bíceps, un corazón. Dice, Mike es un gran piloto, mejor persona. Ah, y ahora Fernando DJ también dice, y espectacular fiestero. Ah, también sale Natalia de Sabia Hormiga Gamer, que esa es una amiga mía. Hola, perdón por haber saludado más tarde, porque bueno, María de Pablos también sigue hablando, eso que no duda que seas fiestero. Luego está Natalie McPierce, que no sé quién es, no sé si será... Había una cantante muy buena, que os recomiendo que la sigan. De Britney Spears. Digo, como se pone McPierce, pues a mí me suena Britney Spears, no sé. No, nada que ver. Mucho mejor. Vale. Y luego Diego de Pablos, que entiendo que, bueno, Diego de Pablos, Ana de Pablos será, que dice cuántos años llevas practicando karting y aparte María de Pablos también dice, bueno, comentaba eso que en Carpetania el invierno es mortal, que el invierno en Carpetania horrible. Y eso de cuántos años llevas practicando en karting, entiendo que la pregunta va para ti. ¿Cuántos Sí. años? Llevo desde finales de 2008, 2009, abrieron un karting aquí al lado de casa, en Massanassa, que fue donde aprendí a pilotar, porque el dueño fue campeón de España en la Rotax y él fue el que me fue dando mis primeros pasos, donde di los primeros pasos y donde de hecho lo guardo con especial cariño en mi casco la pegatina, ahí la podéis ver, en azul y blanco, Mico Karting, porque lo tengo con especial buen recuerdo porque ahí donde empecé a aprender, donde gané mi primera carrera y donde gané gran parte de carreras. Y a partir de ahí, como vi que ya se me daba bien, es cuando empecé a abrirme a más circuitos, a decir, pues voy a probar esto, al otro, al otro, al otro. Y poco a poco me cogí una ruta que era cada fin de semana un circuito nuevo. Intentar estar entre el top 3 de cada circuito, de los mejores récords de circuito de la Comunidad Valenciana. Y bueno, poco a poco fui subiendo de escalones y estuve ahí unos años muy buenos. Cuando empecé, estuve dándole muy, muy, muy duro. Y la verdad es que muy bien. Empecé y vi que me gustó. Y ojo, y empecé porque fuimos en plan cachondeo de despedida a unos cars y a mí que me mola. Y dije, ostras, y me lo pasé también. Y dije, ostras, esto me gusta. Y fue cuando empecé a probar, pero que yo no me hacía la idea de decir, voy a empezar a los cars porque me gusta el coche. No lo veía. No. Lo probé, me gustó y empecé y vi cómo se me daba bien. Y dije, pues adelante, digo, a probar más circuitos. Y ya fue cuando empecé a conocer campeonatos como La Mancha o por aquí Cuartas Estaciones también. Y bueno, en fin, muchos campeonatos que hacían. Desde 2008, 2009 Sí, llevo. bueno, ya 10 más de 10 años, 10 11 Sí, 12 años, o sea, es bastante, o sea, es una trayectoria bastante larga. sí, la verdad es que llevo kilómetros ya a mis espaldas ya con un car. He probado todo tipo de chasis, tanto de alquiler sobre todo, más que de competición, pero de competición también he probado pues Sodi, CRC, con motor rotas y con motor X30 también he probado. Llegué a probar un caseta de marchas, de marchas, y bueno, tampoco es que me he dedicado mucho, me he enfocado más a alquiler, a car de Sí, alquiler más que a competición, porque competición siempre
pues eso, era pues mucho más caro Ujú. y bueno, alquiler siempre ha sido mucho más asequible para todos, tanto a nivel de campeonato como a nivel de para decir, pues que me voy a echar 4 tandas con los colegas. Pues Claro, siempre llegamos, no tengo que ir cargado con el remolque, era más claro, rápido, sí, más sí. libre, ¿vale? Si pasa algo al coche, pues me carga el circuito, yo me despreocupo de todo. Es una manera, pues para mí es más cómodo y más rápido. En cualquier momento cojo, pensado y hecho, pum, cojo y me voy. Cojo el casco, el mono Claro, y a correr. claro, no tiene, y si se te rompe algo, pues a ver, evidentemente vas a tratar bien el CAR, pero que si tiene una Sí, avería o lo que sea, no eres tú el que tiene luego que correr con los gastos. Esa es otra. correcto. Ujú. Es, pagas la tanda y te olvidas. Y la tanda lo que pasa, pues se queda ahí. No, ya Claro. tiene, el circuito tiene su seguro, ya se hacen cargo ellos de los gastos de todo, tanto Ujú, gasolina, ruedas, avería, golpe, lo que sea. ujú. ¿Sabes? Sí, mucho mejor. Por eso María yo, sigue bueno, ¿qué ibas a decir? sí, sí, eso. No, eso Que decía eso. que María sigue preguntando ¿en qué circuito te gustaría correr? ¿En qué circuito me gustaría correr? Ujú. Entiendo de karting, claro. Sí, yo también entiendo. Si no, bueno, Yo, nos cuentas de karting y luego nos cuentas de Fórmula 1. vale. Pues mira, circuito de karting que me gustaría correr, que todavía no he probado, por ejemplo, me gustaría ir al Museo Circuito de Fernando Alonso, Ujú. me gustaría probarlo. Eh, y luego hay por ahí algunos circuitos que tengo en mente. Ahora mismo no te sabría decir el nombre exacto, ¿vale? Pero hay circuitos que he visto por ahí de campeonatos de Madrid Centro que no he probado todavía Ah, sí. y me choca la curiosidad. Algunos circuitos que no he corrido. Y sí que me gustaría hacerme una ruta por muchos karting y sobre todo también de Andalucía hay varios circuitos que no he rodado todavía. Campillos, llegué a estar cerca pero no llegué a rodar. Es un circuito que me llama también la atención y quiero probar. Y por Andalucía y por Madrid tengo varios en mente ahí, varias para ir a visitar. Tengo ganas de, pues eso, de probarlos. Ujú. Vale. Vamos a cambiar un poquito de tema, porque bueno, ya digo, todos los que te conocen, pues sabes que estás en Valencia. Cuéntanos qué ha pasado ahí, si habéis pasado de fase de 0 a la 1, si seguís en la 0 o cómo está siendo la cosa con la movida de, hay que decir coronita o bicho, no podemos decir otros nombres por políticas de YouTube. O sea, ¿cómo lo estáis viviendo ahora mismo? Pues mira, aquí esto, ¿cómo te lo cuento? A ver, aquí con coronita has dicho, ¿no? Sí, o Coronita, bicho, también puedes decir bicho. ya. Yo, mira, lo único que me viene a la cabeza ahora mismo con eso que me ha dicho Coronita, pues mira, lo único, pues no hemos pasado de fase, estamos en casa con nuestra Coronita, bien fresquita, y otra cosa no podemos hacer, la verdad, porque estamos en la fase cero y, bueno, yo ya en parte mío me lo esperaba, porque la gente aquí no hace caso y salen grupos sin precauciones, hacen lo que quieren. Entonces, pues bueno, si seguimos así, pues seguiremos así todo el tiempo que la gente quiera que estemos así. Eh, yo, yo personalmente, yo no salgo a la calle desde el 19 de febrero. O sea, bueno, habrá salido a la compra, ¿no? O compra online o... Compra online sí que he hecho, sí que he comprado, pero de salir de casa para nada. Nada más que bajo, arranco el coche una vez a la semana y ya está, y me subo. 10 minutos. Ah, te verías el vídeo de... Ahora va a salir por aquí, en la edición, va a salir el vídeo de consejos para mantener el coche. Te verías el vídeo de los consejos para mantener el coche, ¿verdad? Pues no, pero luego lo miro. Pero a ver, que básicamente está lo de arrancar el coche. Yo creo que dije cada 3 días. Pero vamos, una vez a la semana. De hecho, yo de normal solo uso el coche para ir a la compra y voy una vez a la semana, así que no. Y en la vida normal nunca se me ha quedado sin batería, así que no. Con una vez a la semana no se va a morir el coche. No, no creo. No. Aparte, estoy ahí un rato, un cuarto de hora, estoy ahí en marcha. Unas 2000 revoluciones para que cargue mejor y ya está. Ujú. Y así por lo menos te distraes un poco de no estás en casa. O sea, ese rato que estás ahí.
el ratito ese, pues bueno, ves a alguno paseando, pasas por al lado del coche y tal, y poco más. Yo, ya te digo, yo desde el 19 estuve ingresado en el hospital y Ay, eso. es verdad que, el 19 de febrero estuviste, ¿verdad? Sí, desde el 19 de febrero que estuve 6 días allí ingresado y luego ya estuve en casa siguiendo el tratamiento. Desde entonces yo no salí a la calle para nada. De hecho, no pienso salir hasta que no pasen todas las fases y esté todo bien y no haya ningún problema, salvo fuerza mayor que tenga que hacer cualquier cosa, ir a trabajar o lo que fuera. No pienso salir. Entonces, eso, yo me mantengo a distancia todavía de lo que es la calle. Ya tendremos tiempo para recuperar el tiempo perdido, ¿sabes? Porque, pues eso, como bien dicen por ahí Fernando, un gran amigo, que mando un saludo desde aquí. Sí, me gusta, como dice él, más salir que al camión de la basura. y sí, y me gusta salir, vaya, el fin de semana estoy siempre fuera, no entro a casa nada más que para dormir y ya está. Entonces, sí, tengo ganas, más que nadie, pero si no pensamos ahora en recuperarnos, no vamos a salir nunca de esta situación y cuanto más se alargue, peor, porque hay No, gente claro. que realmente no hace más, ¿sabes? Entonces, yo ya me he acostumbrado, me he cogido 4 hobbies aquí en casa y me entretengo, ¿Y ¿vale? qué hobbies son los que has cogido? Así para dar ideas a la gente. Pues mira, yo en mi caso me pongo a ver películas, veo series, en este caso estoy viendo The Walking Dead, que no la tenía pendiente por ahí, y un poco de PlayStation y luego redes sociales un poco. Estoy también, pues eso, meneando un poco, cogiendo ideas para el nuevo canal de YouTube. Eso que he visto que has revivido el canal de YouTube, ¿no? Que Sí, estés ahora ahí. quiero darle un nuevo contenido. Quiero, en breve me voy a hacer con una cámara 360 grados, que lo que quiero es hacer vídeos 360, tanto de karting como reportaje de, por ejemplo, un día de fiesta con Mike. Eso va a estar bien. Esto va a estar muy bien. Un día en Amarán con Mike, por ejemplo. Un día de carreras con Mike, por ejemplo. Y yo qué sé, así como eso, te digo un montón de otras cosas. El hecho de poder hacer carreras retransmitidas en directo en el canal de YouTube es lo que Sí, quiero eso hacer estaría también. guay. Cuando vuelva al campeonato, pues retransmitirlo en directo. Lo bueno es que desde el YouTube podréis ver tanto el que me sigue como el que va adelante, porque vosotros podréis girar la cámara como es 360 grados. Anda. Entonces, en directo podréis ver, si tengo a uno acosándome, pues girar la cámara y mirar a ver quién es el que viene detrás acosando. O mirar para adelante si voy a adelantar a uno o lo que sea, vamos. Pero vamos, esa es la idea. Quiero darle un contenido nuevo a lo que es los vídeos en YouTube, porque lo que está claro es que todos los que tenemos cámaras son cámaras fijas, Sí, grabamos hacia adelante, pero bueno, quiero darle un nuevo contenido. De hecho, en los directos, pues bueno, al ser 360, pues te da una gran variedad para editar también vídeos, puedes hacer vídeos muy. Y bueno, quiero hacer contenido nuevo para YouTube, para mi página de Facebook también, y en Instagram colgaré también algún vídeo y tal. Vale, ahora vamos a pasar, Cristian se nos ha ido y no nos puede pasar el link de YouTube, pero tenemos aquí, lo hemos puesto por aquí, ahí debería verse, ese es el canal de YouTube, ¿vale? Si no, Mike VLC9, desde ahí os metéis y ahí podréis ver vídeos de tanto de mis carreras como vídeos nuevos que voy a añadir, porque hasta ahora estaba subiendo tema carreras, sobre todo de la Mancha Karting Club, clasificatorias del Mundial, o probando un Ferrari, probando un Lamborghini, con un Fórmula y cosas así. Pero bueno, ahora voy a añadir contenido más también entretenido, ¿vale? Diferente temática, pues eso, como he dicho, como de fiesta, como de aquí para acá, no sé, un día con Mike, no sé, algo se me ocurre, estoy y voy cogiendo ideas. Y nada, y si os ocurre alguna idea nueva que digáis, pues queremos un día con Mike haciendo, no sé, yo qué sé, pues dejadlo por ahí en los comentarios y lo vemos. Bueno, aquí han dejado 2 comentarios, pero antes de decir, bueno,
Han dejado varios comentarios, pero antes de decirlos vamos a ir allá a la pregunta sorpresa que no te había dicho, que abres una gilipollez, pero yo creo que todo el mundo se la espera. Pero a ver, es verdad que, porque yo sé que vas por los campeonatos reclutando gente para luego, después de la carrera, irse a una discoteca. ¿Es verdad que se va la gente o no se va la gente? Porque es que yo, en serio. Luego Qué sale la buena. gente de noche o no sale, porque... Sale poca gente, pero sale gente, ¿eh? Sale gente. De hecho, se ha venido gente, no voy a decir nombres aquí. Ya, porque no quieren decirlo, ¿verdad? No es que no quieran, porque igual te lo dicen, no hay ningún problema. Pero bueno, si quieren decirlo, que lo digan ellos, pero sí que se han venido. Sí que hemos llegado a ir y como tengo contactos, tengo amigos muy buenos, ¿vale? Tienes contacto. Sí, ¿qué se le va a hacer? Entonces, pues allá donde vamos, la verdad es que nos cuidan mucho, ¿vale? Nos cuidan mucho y bueno, y lo pasamos bien. Nos hacen pasarlo bien y nosotros, pues oye, yo también les apoyo a esos locales que vamos, que nos cuidan, pues vuelvo. ¿Por qué? Porque, joder, si tú vas a un sitio y estás a gusto, pues yo repito. Yo voy a un sitio y ni fu ni fa, no te cuidan, no tal, pues igual vuelvo, igual no, ¿sabes? Yo me voy a ir a los sitios que, pues eso, que la verdad es que muchos sitios, la mayoría donde voy, bien conozco a redacciones o bien conozco al dueño o a, bueno, a DJs, amigos. Vamos, que como me veo tanto, más que los precios, entonces, Sí. pues, eso hace años de recorrer muchos locales y vas a un sitio y, bueno, de tanto que te ven, pues ya entablas una conversación, lo conoces, pues tratar, pues yo ahora voy aquí, ahora voy allá, luego tal, o te preguntan, oye, ¿cómo está el...? Ya como me conocen que voy a varios sitios, cuando voy a un local, ¿cómo está aquel sitio que has ido? Que he visto que has subido una foto. ¿Hay gente, no hay gente? Tal. Pues, bueno, compartimos un poco. Vas compartiendo información de los precios del otro local o lo que sea para que vayan robando clientes. Precios igual, pero más o menos comparto pues lo que la temática que están haciendo, si están haciendo Sí, una fiesta especial, o han llevado un DJ especial, o hay, yo qué sé, si hay alguna temática, alguna cosa nueva, algo, dice, pues oye, se está metiendo iluminación nueva, está cambiando el sonido, está... Todo eso, pues es información que nos vamos pasando, ¿vale? Pues amigos del negocio de la noche, de tanto DJs como personajes, bueno, dueños y tal, se interesan, evidentemente, claro, por mejorar sus locales, claro, claro. evidentemente. Como vas dando un feedback de todas las discotecas, más o menos. Sí, más o menos sí, porque como las recorro todas, entonces pues puedo de primera mano a mí. Yo siempre he dicho, cuando hacen una fiesta, yo siempre digo, a mí que no me lo cuenten. Yo voy y lo vivo en primera persona, porque cambia mucho, o sea, tú vas a una fiesta y me la cuentas, no es lo mismo. O sea, tengo que ir yo, verlo, con mi propio ojos y verlo. A ver qué es lo que se cuece allí, qué gente va y todo el rollo ese. Y, oye, y si va de puta madre, pues dar la enhorabuena a quien organiza las fiestas, evidentemente. Vale, bueno, pues los comentarios que te habían dejado era este de Fernando DJ, que este no sé si será algún DJ de alguna discoteca de Valencia. Es muy Dice, amigo mío, aparte colaboró con AMG Karting, ¿vale? Como patrocinador también. Y le estoy muy agradecido. Y bueno, es un gran amigo mío, la verdad. Tío 10. bueno, pues él dice, Mike, ¿de qué tienes? Ah, dice, bueno, antes de la pregunta esa, antes ha comentado que se podrán ver los hielos del gin tonic desde arriba y desde abajo, con la cámara de 300. Y después, Elena Calatayud dice, ah, sí, porque cuando salga, eso, que cuando salgas que tiemble Valencia, ¿no? Que vamos, que eres muy conocido por las fiestas. Marta Castillejo dice, saludos primo, bueno, dice, hola primo, jajaja, hola primo. Y la pregunta de Fernando DJ, es, ¿de qué tienes más ganas? ¿De correr con un car o de salir de fiesta? Uf, hostia, qué pregunta. Qué cabrón. Pues si te digo la verdad, tengo 50% dividido porque llevo mucho tiempo sin tocar un kart y casi hace más tiempo sin tocar un kart que saliendo de fiesta. Yo te diría un 50%, aunque
así por dentro, él sabe que a mí Sí. me gusta mucho la fiesta, porque él lo sabe. Sí, pero bueno, pero el Y car tira, el car siempre tira. O sea, no. sí, yo digo que llevo gasolina por las venas. Entonces, pues sí. Pues bueno, yo lo tengo claro. El primer sábado, pues iré por la tarde al karting y por la noche de fiesta. Que Eso ya lo tengo está. claro. Te haces un Kimi Raikkonen. Correcto, correcto. ¿Nunca has Haremos pensado que tú podrías ser como el Kimi Raikkonen de aquí de España? podría ser, la verdad es que sí. ¿Por qué no? Fiesta por la tarde y, Sí. Bueno, bueno, no, carrera por la mañana y fiesta por la tarde, que el problema de Kimi es que lo hace al revés y eso no puede ser. no, yo sí, siempre hago una cosa. Yo si tengo carrera, la noche de antes no me voy de fiesta. Eso te lo puede Eso decir seguro. quien sea. Sí, eso seguro. Si tengo carrera, la noche de antes, bueno, menos una Uy, vez, que confieso, una vez fue en Tomelloso y encima gané la carrera. Y estaba, sí. Estaba un primo mío presente, bueno, dos primos míos presentes. En Tomelloso fue. Que nos fuimos, porque coincidía con las fiestas de por allí, y nos fuimos de fiesta y dormimos poquito, la verdad. Pero solamente fue una vez. Y encima gané la carrera. O sea que pero te redondo. salió bien. No sé, Me algunas veces salió, yo con carreras no, pero a lo mejor con exámenes sí que he hecho de a lo mejor tener un examen y después del examen irme a algún concierto de algún grupo de música. Eso sí que me ha pasado. Y aprobar el examen, evidentemente. Pero nunca ir a un concierto y luego al examen al día siguiente. Eso no. ya. Yo ya te digo, ha sido una vez solo, ¿vale? Y bueno, y me salió de puta madre, o sea, también hay que decirlo. Pero bueno, no solo, yo siempre que tengo, te lo pueden decir mis amigos, que de verdad que cuando tengo una carrera, al día siguiente, esa noche, me reservo. Digo, ya saldré otra noche, no pasa nada, ya recuperaré. Así que eso, en principio, es eso. Vale, pues yo creo que vamos, a no ser que quieras decir algo, si quieres hablar del pelo de Hamilton o... o- No, voy a decir una cosa. Ya que eso, os invito a todos los que estén aquí viendo esta entrevista a que os suscribáis a mi canal de YouTube, MikeVLC9, ¿vale? También me podéis seguir en la página de Facebook, Mike Racing, y en Instagram, pues bueno, tengo el mismo que en Facebook, sería Mike Juan López, o sea, mi nombre a secas. Si no, pondré aquí abajo en la descripción todos los links para quien lo esté Eso, viendo en diferido. compra aquí cosas. Si no, llamamos a Cristian para que ponga todo lo que tiene que poner. Vale. Pues eso, yo creo que ya estaría, porque, bueno, la cosa es que el anterior invitado que no vino online fue Mario Vallecillo, que no sé si lo conoces, creo que fue a La Mancha alguna vez, pero vamos, hace mucho. Pero yo creo que no coincidió con él. Lo he No, visto en la entrevista, pero no sí, sí, coincidió con sí. él. No, es más del Sainz. Bueno, él nominó a dos personas que todavía no han venido, pero bueno, que estás en tu derecho de nominar a pilotos que quieran venir vía Skype, por aquí online, que quieran venir a hacer entrevistas. Así que eso, nomina y luego hay que mencionarles en sus Instagrams o donde sea para que vengan. Que vienen, o sea, evidentemente vienen online. Eh, te digo dos personas, dos pilotos Sí, de... los pilotos. Lo único que me lleve bien con ellos para poder invitarles también. O sea, para poder Pues hacerlo. no sé si le has hecho entrevista a Miguel Cuenca, no sé No, si la has hecho. amigo el Cuenca nos falta. O sea, le he entrevistado cuando vamos a los campeonatos, pero de estas que son mini entrevistas. O sea, Miguel Cuenca cuenta como Sí, porque también tú lo conoces y te llevas, sí, sí. entiendo bien. Y, y no sé, y otro que conozcas tú, claro. Claro, claro, si Eh, no, no. Si no, a ver qué va a venir aquí. Va a decir, ¿y esta quién es que quiere entrevistarme? pues, por ejemplo, a Busi, el calamar Vale. Busi, te lleva bien. Hace mucho que no le veo, no sé si yo creo que le vi pues lo mismo que a ti en las dos últimas de La Mancha. Mira, casi que te voy a decir tres. Ah, Eran tres, ¿no? O dos.
Los que quieras. Si luego al final no viene nadie, o sea, los que nominan al final no aparecen, así que no. A mí me gustaría ver a Loren, mi ex compañero de equipo. ¿Por qué? ¿Loren? Porque es un tío de puta madre, un tío 10. Espera, Eh, ¿quién es Loren? Espera, Loren Renzo Urosa. vive en Asturias. No, de Madrid. Entonces no sé quién es Loren. Madre mía, madre mía. Era compañero mío de AMG. Ya, pero de AMG solo eras tú, Vincent y, Loren, y Cristi, de pues. la Serna estuvo Cristian Pérez. Mira, de la Serna sí que lo entrevistaría, oye. Se ha ido difuminando el equipo, digamos. O sea, ahora ya pues, quedamos 2, 3 y equipo como tal no existe ya, ¿vale? Porque se han ido ramificando por varios equipos. Cosa que cuando empiece de nuevo, ¿Vas a volver a montar el equipo? no. Estaré libre para cualquier otro equipo que quiera fichar. Estoy libre, ¿vale? Entonces, pero cuando, eso ya lo anunciaré yo cuando vaya a volver, porque ahora de momento no pienso correr ninguna carrera. Entonces, tontería que digan, fichamos a Sí, fulanito y no van a correr. Es tontería. O sea, no. Ahora de momento, pues es como si no tuviera equipo ahora mismo, ¿vale? Voy por libre y ya está. Pero sí que lo anunciaré y de hecho algunos se han interesado ya que para. quieren hablar conmigo para ficharme y tal. Yo de momento he dicho que se esperen, que yo de momento no voy a correr nada, hasta un año y medio o 2, por lo menos, no correré nada. Y luego cuando llegue el momento de correr, a ver si realmente voy a correr o me espero un año más. Eso. Pero bueno, cuando vaya a arrancar, yo ya lo informaré. De hecho, pondré algún comunicado por ahí y tal, y el que esté abierto y diga tal. Entonces, yo ya veré a ver qué es lo que ellos están interesados en correr y si me interesa a mí o no me interesa a mí correr ese tipo de carreras. Evidentemente, es para correr carreras de resistencia, Sí, ¿vale? sí. Con equipo. Pero bueno, también está la posibilidad de sumar puntos para de manera individual. Por ejemplo, en la Mancha Karting Club, sabes que hacen función individual como Sí. por equipo. Si de alguna manera algún equipo quiere contar conmigo para las puntuaciones de equipo en la Mancha Karting Club, pues yo me ofrezco. O sea, yo estoy libre, ¿vale? Como AMG Karting ya está disuelto, pues bueno, si alguien quiere, estoy abierto a escuchar cualquier oferta. Vale. Pues eso, vamos a ir cerrando la entrevista, no sin antes que Fernando DJ dice, ¿para cuándo la escuela de pilotos de Mike Racing? Pues, hostia, es una buena pregunta y de hecho, desde Karting La Pobla, esto es un bombazo, ¿eh? Me han estado, bueno, comentando de hacer cosillas, pues como instructor en el karting de La Pobla, ¿vale? Pero hay que hablar todavía, hay que depurar cosas y ver todo un poco por dónde hay que llevarlo y tal. Grabaremos cosas en un canal de YouTube también para Karting La Pobla, que también he estado hablándolo. Pero bueno, de aquí a que se haga todo eso, pues bueno, hay que probar, hay que hacer cosas y eso. Y una de las cosas que me molaría y también comenté sería tener un carbiplaza para hacer copilotajes a gente que quiera subirse. Evidentemente con un motor potente, Sí. ¿vale? Sería el típico para los padres, no, sería un motor gordo, ¿vale? Pues de 30 a 40 caballos, que tenga chicha un poco, para poder un poco acojonar al que se Sí, suba. claro, si no lo... Quiere que le den caña. Entonces, claro, con 270 yo no puedo hacer gran cosa, ¿sabes? Pero bueno, es otra opción también, hacer copilotajes a gente que quiera ir rápido y no sepa, pues me llamarían a mí y yo lo llevaría. Vale, Así, pues... las cosillas que están ahí, proyectos en el Sí, aire. proyectos de cara al futuro, cuando acabe todo, cuando podamos salir de casa y todas esas cosas. Cuando se pueda arrancar y hacer cosas, empezaremos a dar